Dios les bendiga, qué alegría estar aquí reunidos virtualmente nuevamente para esta clase de seminario bíblico. De verdad que este curso ha sido de gran bendición y la mala noticia es de que ya hoy es la última clase de lo que fue nuestro curso de Evangelios Sinópticos, Se hizo hombre. Este libro que para mí ha sido de gran bendición. Hemos aprendido durante esta clase y durante la lectura de esta clase muchísimo. Yo creo que después de esta materia de Evangelios Sinópticos, honestamente, vamos a poder leer Mateo, Marcos, Lucas y vamos a poder comprender estos evangelios muchísimo mejor que antes. Recuerden que este libro fue como una especie de comentario bíblico relacionado a cada acontecimiento que se repite en los tres evangelios, en los evangelios sinópticos. Cada relato importante, el escritor nos habló del contexto histórico, del contexto cultural, nos habló del idioma, haciendo un análisis léxico-sintáctico, nos habló acerca del contexto y también nos dio aplicaciones para la vida diaria en la vida del creyente. Así es que de verdad que ha sido de gran bendición. Y pues nada, simplemente desafortunadamente esa es nuestra última clase, pero no se preocupen porque el jueves próximo comenzamos con nuestra nueva clase que hemos titulado Historia de la Iglesia o Historia del Cristianismo. Al terminar, yo creo, o ahorita en un ratito les van a poner por ahí la imagen del libro que vamos a estar estudiando. Yo creo que muchos de ustedes lo ordenaron en Amazon, ¿verdad? Algunos otros están a punto de ordenarlo y yo espero que lo tengan listo para lo que va a ser la próxima clase el próximo jueves, ¿verdad? Así es que bendiciones a todos, de verdad. Qué gusto estar aquí todos conectados. La semana pasada fue un poquito difícil. Yo creo que ya tenemos en esta semana todo bajo control. Yo creo que ahora sí no vamos a tener más problemas técnicos. Esperemos en Dios, ¿verdad? Y quería comentarles qué es lo que va a estar sucediendo el próximo domingo. El próximo domingo ya vamos a tener nuestro culto en las instalaciones de la iglesia, en el santuario, ¿ok? La semana pasada lo tuvimos al aire libre. Este próximo domingo lo vamos a tener en las instalaciones de nuestra iglesia. Lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las cortinas, vamos a abrir un poquito las ventanas para que el aire fluya, pero le estamos pidiendo a todos los asistentes a que lleven cubrebocas, por favor, todos. El COVID-19 no es un juego, no es una broma, es algo real, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Y la única forma de no contagiarnos es guardando nuestra distancia de 6 pies. Recuerden que el virus es muy pesado y cae antes de los 6 pies, supuestamente llega a 3 pies de distancia. Entonces se dobló la regla, ¿verdad?, en el social distancing para que no se contagiaran las personas. ¿Por qué las personas se contagian? Por no seguir las reglas, ¿verdad? Por no tener los cuidados y las precauciones quizá, o porque simplemente ya nos tocaba. Entonces, les estamos pidiendo a cada miembro de nuestra iglesia que no nos saludemos de mano ese día, que de lejecitos digamos Dios te bendiga, que todos en todo el tiempo estemos con nuestras máscaras, ¿verdad? Con nuestros cubrebocas. Y que todos guardemos la distancia, nos vamos a sentar separados guardando la distancia. Así es que yo creo que va a ser de gran bendición. Yo creo que es tiempo ya de, así como otros lugares han reabierto, también es momento de que la iglesia reabra sus puertas, ya que nosotros tenemos muchísimos más cuidados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a entrar, vamos a echarnos hand sanitizer, vamos a guardar la distancia, vamos a usar cubrebocas, no nos los vamos a quitar, no nos vamos a saludar.
Nos vamos a sentar con distancia y yo creo que va a ser de gran bendición. Así es que le animo para que usted esté presente el próximo domingo. Ahora, esto lo estamos dejando a discreción propia. No estamos obligando a nadie, le estamos animando, pero no se sienta obligado a ir. Si usted todavía tiene miedo, si usted todavía tiene temor, si usted no se siente preparado, no vaya, ¿ok? ¿Por qué? Porque no queremos que vaya a salir contraproducente. A los que sí les estamos pidiendo que se queden en casa es a las personas mayores, ¿verdad? O aquellas personas que sufren de alguna condición preexistente que les pueda perjudicar si se llegan a contagiar del virus, ¿ok? Entonces ya es decisión propia. Aquellas personas que quieran ir, nosotros vamos a seguir siendo iglesia, teniendo nuestros cultos. Los que se quieran unir son más que bienvenidos. Los que todavía no se sientan preparados pueden seguir conectándose online, que vamos a seguir teniendo los servicios completos en línea, así es que simplemente echarle muchas ganas, ¿ok? Sin más, me gustaría orar por cualquier necesidad que haya. Dios las conoce todas y también me gustaría orar por aquellas personas que están sufriendo por cuestiones del virus y pedirle a Dios que nos ayude en todo este proceso. Bendito Dios, gracias Señor por la oportunidad y el privilegio que nos das tan grande de poder estar, Señor, reunidos virtualmente para tener esta clase de seminario bíblico. Aún desde casa, Señor, podemos seguir estudiando tu palabra, podemos seguir recibiendo las enseñanzas de tu palabra y por eso te damos honra y te damos gloria, Señor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que toque los corazones de cada persona al escuchar este mensaje, esta enseñanza, esta clase de seminario bíblico, que nos llenes de sabiduría, de inteligencia y que nos dé las herramientas y los argumentos necesarios, Señor, para defender la sana doctrina y para predicar tu palabra. Pero también, Señor, queremos pedirte con todo nuestro ser que seas tú el que nos ayude. Aquellos que están pasando por enfermedades, aquellos que están contagiados del virus, Señor, personas que conocemos, bendito Dios, te pedimos que tú les sanes, que tú les ayudes, que tú les cuides, que tú les guardes, que tú les protejas, bendito Dios. Que ellos puedan salir vencedores y victoriosos, Señor, de esas cuestiones, Señor. Y aún aquellos que no conocemos, bendito Dios, aquellos familiares de nuestros hermanos o amigos o conocidos, Señor, cualquier persona que se esté enfrentando, Señor, a esta situación, te pedimos que renueve las fuerzas. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga más fuerte el sistema inmunológico, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, sanando cada vida, sanando, Señor, cada persona. Aquellos que están pasando por necesidades, Señor, te pedimos que tú les suplas, bendito Dios, que nos suplas conforme a tus riquezas en gloria, Señor, sin importar cuál sea la necesidad, si es una necesidad emocional, si es una necesidad espiritual, si es una necesidad monetaria, Señor, si hay necesidad de trabajo. Te pedimos, Señor, que seas tú proveyendo, Señor, todo lo necesario para la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos con todo nuestro ser, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos enseñe y que al culminar esta clase, Señor, podamos salir renovados, Señor, por tu palabra con esta clase. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo que han de pedir, el Señor lo va a hacer. Así es que confiemos en que Dios va a obrar. Amén. Dios les bendiga nuevamente a todos. Gracias por conectarse. Les voy a pedir que abra su libro y su Biblia también. Recuerden que hay 2 libros que nosotros siempre estamos estudiando, nuestro libro de estudio de cada materia y la palabra de Dios, que es la Biblia. Su libro me gustaría que lo abran en la página 247 y su Biblia en Mateo 26 del capítulo 26, versículo 1 hasta el 5. Cuando lo tengan pueden escribir un fuerte amén. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos ahí? Perfecto, Mateo 26, del versículo 1 en adelante, así dice: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Escuchen esto, que es súper importante. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Escuchen eso.
Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estos sacerdotes, que se supone eran los defensores de la palabra de Dios, los defensores de las escrituras, de la ley, los defensores de lo que era la religión judía, estaban reunidos con este sacerdote en el patio de este sacerdote, sumo sacerdote llamado Caifás, y estaban conversando sobre cuál era la mejor manera para arrestar a Jesús, nuestro Señor, para prender a Jesús y matarle. Pero tenían cierto problema y estaban maquinando ciertas precauciones, y era que no durante la fiesta, sino después o en lo oculto, para que no hubiera alboroto del pueblo. Imagínense ustedes qué maquinaciones: cometer asesinato hacia una persona, o matar a una persona que lo único que vino a hacer a este mundo fue hacer el bien. Sanó enfermos, limpió leprosos, dio vista a los ciegos, sacó fuera demonios, alimentó a las personas. Todo lo que hizo fue predicar la palabra bendita de Dios, pura y verdadera, y esta gente maquinaba matarlo. Entonces, en la página 247 de su libro dice: llegamos al último día en la vida mortal de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Los evangelios sinópticos dedican aproximadamente, escuchen esto, una tercera parte de su texto a la descripción de la última semana en la historia de Jesús, y más de la décima parte del relato de las últimas 24 horas relacionadas con su pasión y muerte. Esto nos indica la gran importancia que tienen estos sucesos finales, y en particular los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Los escritores de Mateo, Marcos y Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, estos escritores dedican mucho tiempo para relatar los últimos días en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente las últimas horas, cuando Él estaba a punto de ser crucificado. Ahora, cuando nosotros vemos el relato, nosotros nos damos cuenta en Lucas, en Mateo 26, como les decía, lo que estaban pensando los sacerdotes. Pero no solamente eso. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Escuchen eso nuevamente. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Vemos el relato de Mateo diciendo: hay un grupo de personas haciendo complot para matar a nuestro Señor Jesucristo, mientras nuestro Señor Jesucristo, aún en sus últimos días, aún en sus últimas horas de vida, todavía Él sigue perdonando, todavía Él sigue sanando, todavía Él sigue haciendo las mismas obras, sin importar lo que estaba viviendo. ¿De qué nos habla? Aquí viene la primera enseñanza que quiero mostrarles. Nuestro Dios no es un Dios que está demasiado ocupado. No es un Dios como algunas personas lo tienen, que está lejano, indiferente a nuestras necesidades, indiferente a nuestras situaciones que estamos viviendo. Nuestro Dios no es un Dios demasiado ocupado. Nuestro Dios es un Dios que siempre estará ahí para ayudarnos, para brindarnos su perdón, para extendernos su mano de misericordia, para extendernos su gracia, para extendernos su amor. A pesar de todo lo que estaba sucediendo,
A pesar de que él sabía lo que venía, a pesar de que ya estaba a punto de morir y que en los últimos días de su ministerio o en el último año, para ser exactos, les estaba ya anunciando a sus discípulos que él iba a ir a la cruz, que él iba a morir, que él iba a ser sacrificado, que él iba a morir por amor a esta humanidad. Y aún a pesar de todo lo que tenía en su cabeza, aún a pesar de todo lo que estaba pasando, de todo lo que estaba viviendo, a pesar de la frustración y a pesar de que sabía que dentro del núcleo de líderes iba a haber alguien que lo iba a traicionar, iba a haber alguien que le iba a dar la espalda, aún a pesar de toda esa carga emocional, toda esa carga mental, humanamente nosotros no tendríamos tiempo para nadie, ¿cierto o no es cierto? Si nos encontráramos en esa situación. Si nos dijeran, hoy es ya tu último día de vida, ya el día de mañana tú vas a ser crucificado, el día de pasado mañana tú vas a ser crucificado. Mi pregunta para nosotros es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante esta noticia? Recuerden que nuestro Señor Jesús lo sabía todo. Sabía lo que maquinaban los sacerdotes, sabía en qué momento lo iban a prender, sabía en qué momento Judas iba a hacer lo que iba a hacer, sabía que el beso de Judas que le dio para entregarlo era el beso de la traición. De hecho, se lo dijo Judas: con un beso me traicionas, con un beso me entregas. Él sabía absolutamente todo y a pesar de eso, viene esta mujer que derrama un perfume sobre a sus pies, lo unge. Y él todavía tiene el tiempo para extenderle su amor, para extenderle su misericordia, para extenderle su gracia y para decirle: te van a recordar por lo que tú has hecho. Entonces, la primera enseñanza para el día de hoy: nuestro Señor nunca está demasiado ocupado. Cada que tú te acerques confiadamente ante el trono de su gracia, encontrarás gracia para el oportuno socorro. Cada que tú te acerques a Él confiando que Él es real y que Él existe, Él escuchará tu oración. Cada que tú te acerques a conversar con Él, tú sabes que Él está a la diestra del Dios el Padre, escuchándote e intercediendo por ti. Cada que 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Cada que 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo que han de pedir, Él está escuchando. Y cada que levantas tu voz en clamor, en oración, en ruego, en súplica, Él inclina su oído específicamente y especialmente para ti, para escuchar tu necesidad. Aun cuando otros se molesten, aun cuando otros digan no hace sentido que ores, aun cuando otros digan no hace sentido que te acerques a Él, aun cuando otros digan no hace sentido que le entregues tu perfume de alabanza, sin importar nada, yo te animo a que te acerques a Él. Okay, esa es la primera enseñanza, porque Él siempre está ahí para nosotros. Yo no sé cuántos pueden escribir amén. Número 2, lo que tú haces para Dios siempre será recordado. Esa es otra gran enseñanza que nos enseñan estos relatos. Todo lo que tú haces, tu alabanza, en este caso nosotros ya no derramamos perfume literalmente en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro perfume es perfume de alabanza. Es perfume de oración que llega como incienso de olor grato delante de la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, todo lo que tú haces, dice la Escritura, que aún cuando le das un vaso con agua a un predicador, aún esa acción que aparentemente es pequeña, no pasará por desapercibida, no quedará borrada de la memoria de nuestro Dios. Es tu servicio. Cada cosa, todas y cada una de las cosas que tú haces para Dios, para Cristo, cada acto de obediencia, cada acto de servicio, cada oración, cada búsqueda, cada pensamiento dedicado a Él, cada devocional, cada alabanza, cada cántico, cada tiempo con Dios, todas y cada una de las cosas que tú haces quedarán como recuerdo, quedarán en la memoria. Recuerden que se escribe un libro. Nosotros, cada una de nuestras acciones, la Escritura dice que están siendo escritas en un libro. Ese libro es el libro de las obras. Y esos libros van a ser abiertos ante el tribunal de Cristo para que nosotros seamos juzgados cada uno según hayan sido sus obras.
Y me gustaría que recordáramos esto siempre. ¿Por qué? Porque tu vida es una historia abierta que no se cierra hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Tu vida y mi vida es una historia que se está escribiendo en ese libro de las acciones, de las obras, para que el día de mañana, no solamente aquí en esta tierra, sino que el día de mañana, cuando partamos con el Señor, ese libro se abra y recibamos recompensa, sea buena o sea mala. El apóstol Pablo dice: ¿acaso no saben que todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala? Hoy yo quiero animarte a que tú entiendas que cada acción que tú haces para tu Dios, para nuestro Dios, está quedando escrita, está quedando en una memoria de acciones, de obras, en un libro. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces procuremos agradar a Dios, procuremos buscar de Dios, ya que la vida es demasiado corta. Hoy estaba maquinando en mi mente, estaba pensando de lo que voy a predicar el domingo. Y usualmente durante toda la semana mi mente está ocupada preparando el sermón, el bosquejo, lo que voy a decir, los versículos que voy a utilizar. Y finalmente el viernes o el sábado ya lo pongo en papel, en un pequeño bosquejo, pero ya he estado meditando y analizando todo lo que voy a predicar. Y el domingo tengo un mensaje preparado que se titula La vida es demasiado corta. La brevedad de la vida. Y me voy a enfocar en una pregunta que reza de esta manera: ¿qué he hecho de mi vida? La vida, los años se pasan rapidísimo, los años se pasan volando. El día de mañana nos vamos a ver envejecidos, nos vamos a ver en una edad avanzada, nos vamos a ver que los años han pasado y la pregunta que nos haremos es: ¿qué he hecho de mi vida? Y eso es precisamente lo que está diciéndonos y enseñándonos el relato bíblico. En donde quiera que se predique este evangelio, dice: la historia de esta mujer, lo que ha hecho esta mujer, será contado para memoria de ella. Aunque quizás no sea contado en la palabra como le sucedió a esta mujer, sí va a ser contado entre las personas con las que compartiste y allá en la narrativa de tu libro, de las obras del cual habla el apóstol Pablo. Así es que quiero animarles a que, como dice la Escritura, aprovechemos bien el tiempo, ya que la vida es demasiado frágil, la vida es demasiado efímera, la vida es demasiado, se va demasiado rápido, la vida es como una espuma que así como se levanta, se desvanece. Ya les estoy dando los versículos de la semana del domingo que viene, así es que ya mejor le voy a parar ahí y nos vamos a ir a lo que es a la siguiente enseñanza. ¿Qué enseñanza sacamos de la traición de Judas? Aunque ustedes no lo crean, hay muchas enseñanzas que podemos sacar de esta traición. Escuchen esto, en el versículo 14 del capítulo 26. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Wow. Yo no sé si ustedes le habían prestado atención al relato bíblico. Judas tomó la iniciativa, sabiendo lo que querían hacer los sacerdotes, sabiendo lo que ellos buscaban, va y los busca y les hace una pregunta, poniéndole precio a la vida de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Le pagaron por adelantado. Ahora, recuerden que les dije que este libro que estamos estudiando es como un pequeño comentario bíblico de los evangelios sinópticos. El autor nos da un análisis histórico-cultural y nos enseña que las 30 piezas de plata era el pago legal por un esclavo.
Wow, cuando nosotros entendemos esa parte de del contexto histórico-cultural, estaba vendiendo Judas la vida de nuestro Señor Jesucristo como se vende a un esclavo. Es decir, para Judas, después de todo lo que había hecho, lo único que valía para él y para los que lo estaban comprando era como un esclavo. Ahora, ¿por qué sucedió lo que sucedió con Judas? Bueno, el escritor nos da muy buenos indicios de por qué sucedió lo que sucedió con Judas y se los voy a enseñar en estos momentos. Judas había estado con nuestro Señor Jesucristo ya por varios años. Mientras más escuchaba hablar a nuestro Señor Jesucristo, se estaba dando cuenta de que quizá había sido tiempo perdido. ¿Por qué? Porque se acercó a Jesús por las razones equivocadas. ¿Ok? Ahora, Judas es comparado con aquellos que se apartan de Dios. Y hoy podemos buscar muchas excusas si seguimos a Jesús por las razones equivocadas. Algunas de esas excusas pudieran ser un pastor que cae en pecado, un pastor que dejó el ministerio y después de predicar el cristianismo se convirtió al ateísmo, el amigo que nos llevó a los pies de Cristo se apartó y ahora está más alejado de Dios que ni un inconverso, un ministro de alabanza famoso que se ha apartado de Dios y que se ha declarado con otras creencias o que se ha declarado homosexual, un maestro de escuela dominical que ya no va a la iglesia, personas que fueron una figura a seguir en el cristianismo pero que ahora ya no están. Esas son las excusas que la gente busca para apartarse de Jesús. Pero en realidad, si tú te acercas con las razones equivocadas y con la mirada enfocada en la persona equivocada, eso va a suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que le sucedió a Judas. Y por eso la enseñanza que nos deja estos 3 versículos es la siguiente. Número 1, no te acerques a Jesús con las razones por las razones equivocadas. ¿Cuáles eran las razones equivocadas de Judas? Judas esperaba, quizá como otras personas, un reino mesiánico literal, una revolución, una libertad. Quizá esperaba ser parte de lo que sería un general revolucionario con un gran ejército y él ser parte del núcleo de líderes de ese ejército. Pero al pasar los años se dio cuenta que el reino del cual hablaba nuestro Señor Jesucristo no era terrenal. Entonces él ya terrenalmente no iba a recibir absolutamente nada. En el momento en que él se da cuenta que terrenalmente no va a recibir nada, es como si su burbujita de esperanza terrenal de lo que iba a recibir, sea fama, satisfacción, libertad de la esclavitud, libertad de los impuestos, quizá un salario al momento de que nuestro Señor Jesucristo tomara posesión como gobernador de Israel. Sabrá Dios qué es lo que tenía en su mente. Seguramente estaba maquinando muchísimas de estas cosas. Lo que sí se nota por el relato bíblico es que tenía su mirada puesta en las cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Cuando se dio cuenta de que el reino de Dios y sus promesas eran celestiales y no tanto terrenales, hagan de cuenta que se desilusionó de seguir a Jesús. Y eso es lo que les pasa a las personas que se acercan a Jesús por las razones equivocadas. Se desilusionan. Se desilusionan cuando no llega la sanidad a sus vidas. Se desilusionan cuando llega la enfermedad a sus vidas. Se desilusionan cuando llegan los problemas financieros a sus vidas. Se desilusionan cuando llegan los problemas familiares a sus vidas. Se desilusionan cuando llegan los problemas emocionales a sus vidas. Cualquier tempestad que se levante cuando tú estás siguiendo a Cristo por las razones equivocadas, va a llegar la desilusión. Pero la desilusión no va a llegar si tu vida está fundada sobre la roca que es Cristo y te acercaste a Él con las razones correctas, que es poniendo tu mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. ¿Alguien puede escribir amén ahí? Entonces, esa enseñanza nos da estos 3 versículos de por qué es más que probable que Judas haya tomado esta decisión. Número 2, lección que nos deja Judas.
se enfocó de manera equivocada en las personas equivocadas. Para Judas podían darle más estos que pensaban matar a Jesús y podían sacarles más provecho que al mismo Jesús. No se estaba dando cuenta de lo que hacía. Por eso es que cuando tú te acercas a Jesús poniendo tu mirada en las personas equivocadas, vas a terminar en problemas. Porque todos y cada uno de nosotros somos seres humanos. Que yo sepa, yo no tengo una aurora o aureola, no sé cómo se le llama, de angelito arriba de mi cabeza. Soy ser humano igual que ustedes. Cometo errores igual que ustedes. Soy imperfecto igual que ustedes. Al igual que cualquier pastor. Sin importar el título que tenga, sin importar la posición que tenga, sin importar la fama que tenga, sin importar la unción que tenga, nosotros vemos en la Biblia que todos somos seres humanos. David fue ser humano imperfecto y lo vemos en su caída. Sansón fue ser humano imperfecto y lo vemos en su caída. Saúl fue ser humano imperfecto y lo vemos en su caída. La única diferencia es que mientras más alto llegamos y mientras más reconocidos somos y mientras más fama tenemos, pues más larga es la caída, más fuerte es el golpe y más son las miradas que cuando es una persona que no ha tenido mucha influencia. Pero todos seguimos siendo humanos, todos seguimos luchando con la misma cosa, todos somos llamados a imitar a Cristo. Todos y cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas cada uno a Dios de nuestra propia vida y de nuestras acciones, incluyendo a ministros, incluyendo a pastores, incluyendo a evangelistas, maestros y cualquier cristiano. Entonces, cuando tú te acercas mirando como ejemplo a la persona equivocada, vas a tener problemas. Tu mirada no debe de estar puesta en el pastor, en el superapóstol, en el megaprofeta, en el superministro de alabanza, en el maestro de escuela dominical, en el líder, en el evangelista, en el hermano que te trajo a los pies de Cristo, el que te predicó por primera vez. Tu mirada no debe de estar puesta en la persona equivocada. ¿Me siguen hasta aquí? Tu mirada debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el error también de Judas. No se enfocó en la persona correcta. Su mirada no estaba puesta en la persona correcta. Él vio sacar más provecho de las personas incorrectas. Número 3. Le abrió puertas al enemigo. Dice la Escritura en uno de los evangelios que Satanás entró en él. Ahora, ¿qué significa eso de que Satanás entró en él? Que Judas le abrió puertas, ya venía maquinando desde hace mucho. El enojo de los discípulos, la preocupación por los pobres, que mayormente era Judas el que hacía estos reclamos, no nacían de verdad del corazón. Lo único que quería era acaparar para él. Y ese era el problema de Judas. Judas tenía varios problemitas, ¿ok? Ahora, al momento de entregar a nuestro Señor Jesucristo, destruyó su propia dignidad. Página 248. Judas no era un simple cómplice de los conspiradores en un homicidio, era más vil que los mismos sacerdotes asesinos. Con una nota de tristeza, Mateo agrega que Judas era de los discípulos de Cristo. El traidor había sido testigo de la compasión y los prodigios del Señor, había escuchado sus enseñanzas incomparables, había sido investido de poder sobrenatural para obrar milagros y predicar en su nombre. Sin embargo, le volvió la espalda a todo y traicionó al Mesías por 30 piezas de plata. ¿Cómo es posible que una persona traicione a su mejor amigo? Lucas explica, el Evangelio de Lucas, si ustedes lo leen en el mismo relato, explica y dice: entró Satanás en Judas. No podría haber entrado en Judas de no haberle abierto la puerta. Al no poner freno a su avaricia, había abierto esa puerta paulatinamente. ¿Cuál fue la puerta que le abrió Judas a Satanás? La avaricia. ¿Okay? Y la pregunta del autor me parece muy interesante. ¿Cómo un amigo traiciona a su amigo? Especialmente siendo nuestro Señor Jesucristo. Después de todo lo que vio, después de todo lo que vivió con nuestro Señor Jesucristo, aún así lo traicionó.
aún así le dio la espalda. Y por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo es posible que aquellos que disfrutaron, que estuvieron cerca, que conocieron las enseñanzas de Jesús, cómo es posible que se aparten? Eso nos habla de apostasía. Y lo que vamos a ver en estos últimos tiempos es la apostasía. La apostasía son creyentes que niegan su fe. Creyentes que se apartan. Creyentes que le dan la espalda a Cristo Jesús. Las razones, las excusas son infinitas. No acabaría para decírselas. Lo que sí quiero enseñarles es que un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo, nunca le dará la espalda a Jesús, nunca se apartará de él, permanecerá firme en su fe, en lo que ha creído, sin importar la tormenta, la tempestad, sin importar lo que venga. Yo no sé cuántos ponen unas palmitas ahí, si ustedes son discípulos verdaderos, de los que no traicionan, de los que tienen en su mente y en su corazón jamás apartarse, aún a pesar de las luchas y de las pruebas. ¿Ok? Entonces le abrió puertas. Hablaba hipócritamente a nombre de los pobres y a favor de ellos, aunque en realidad no le importaba nada. Es probable que se convenciera de que Jesús había adoptado un rumbo distinto al que él esperaba. No iba a fundar un reino terrenal. Desilusionado, Judas permitió que el diablo tomara posesión de él y traicionó a Jesús. Judas es una muestra de lo que le puede suceder a cualquier discípulo del Señor si no vence su pecado dominante. Ahí me gustaría que en la página 248 al final subrayen eso, porque eso está extraordinario. Escuchen esto. Judas es una muestra de lo que le puede suceder a cualquier discípulo, a cualquier creyente del Señor, si no vence su pecado dominante. Y aquí quiero llevarlos a que reflexionemos. Quizá nosotros todavía tenemos un pecado dominante que nos está dominando. Y todos los días nos tenemos que levantar a pelear la buena batalla. Escuchen lo que va a suceder si no lo vencemos. Si no vencemos ese pecado, si no domina su debilidad, esta lo destruirá tarde que temprano. Si no vencemos y dominamos nuestras debilidades, estas debilidades y este pecado dominante en nuestra vida nos va a vencer a nosotros y nos va a destruir tarde que temprano. Ahora, quiero hablarle de las consecuencias. Las consecuencias fueron devastadoras. Las consecuencias fueron terribles. Las consecuencias fueron abrumadoras. Hubo consecuencias y secuelas mentales del remordimiento de lo que había hecho. Lo vemos más adelante en la historia. Hubo consecuencias y secuelas emocionales. Y fue tanto el remordimiento de Judas. Note que dije remordimiento, no arrepentimiento. El remordimiento de Judas que fue y se ahorcó. Se suicidó, se quitó la vida. El pecado lo destruyó. Y es que el diablo, con su mejor arma en contra de nosotros como iglesia, es el pecado. Y si dejamos que el pecado nos domine, tarde que temprano nos destruirá y las consecuencias serán desastrosas. Las consecuencias de Sansón fueron desastrosas. Las consecuencias en la vida de David fueron desastrosas. Las consecuencias en la vida de cualquier persona que nos da un ejemplo de vida en la Biblia son desastrosas. Así es que hoy debemos de tener esta enseñanza. Nada hay más valioso que permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo, que permanecer firmes a nuestro Señor Jesucristo. Las consecuencias van a ser desastrosas. Van a destruir todo a nuestro alrededor. Y no vamos a disfrutar lo que aparentemente sacamos de ese pecado dominante. En el caso de Judas fue la avaricia. Tenía 30 monedas de plata en sus manos, pero aún así se sentía vacío. Aún así se sentía que no iba a poderlas disfrutar. Y es que cuando tú conoces la verdad, tú no puedes disfrutar. Tú siempre vas a tener al Espíritu Santo que te está redarguyendo y que te está diciendo, no vale la pena, no vale la pena.
no vale la pena. Esas son las 3 enseñanzas, o 4 mejor dicho, que sacamos de la vida y de los 3 versículos que nos narran Judas entregando a nuestro Señor Jesucristo, o vendiéndolo mejor dicho. Una, que se enfocó o se acercó a Jesús por las razones equivocadas y se enfocó en las personas equivocadas. 2, lo vendió, le abrió puertas al enemigo. Y 3, las consecuencias desastrosas que vienen después de eso. ¿Ok? Vamos adelante entonces. Nos vamos a saltar la preparación de la Pascua y nos vamos a ir a la institución de la Cena del Señor. Vayan ahí por favor a Mateo 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: maestro dice, mi tiempo está cerca. Eso ya lo vimos, ¿ok? A la verdad dijo el hombre, entonces respondió Judas: yo soy maestro. Les dice que lo van a entregar. Nos saltamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vámonos a la página 250 de su libro. Ya vimos el relato de la Cena del Señor, la institución de la Cena del Señor. Ahora voy a hablar acerca de la Cena del Señor y yo creo que aquí me voy a meter en algún problemita y quizá alguien me vaya a criticar o me va a llevar la contra por lo que voy a decir, pero les tengo que dar mi opinión personal al respecto. En esta cuarentena, ustedes se han dado cuenta que nosotros como iglesia no hemos hecho Santa Cena virtual o un servicio de comunión virtual. A pesar de que muchas iglesias tuvieron Santa Cena virtual o Santa Cena online. La Santa Cena es una de las ordenanzas más sagradas y es una de las ordenanzas más delicadas que no se pueden tomar a la ligera. Dentro de las ordenanzas de la iglesia, tanto el bautismo como la Santa Cena, en la iglesia establecida tienen un orden litúrgico dentro de la iglesia. La liturgia de la iglesia, pudiéramos llamarlos los rituales o el orden dentro de la iglesia o las ordenanzas dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo en tener Santa Cena virtual? Número 1, la Santa Cena no puede ser preparada por nadie que no sea diácono de la iglesia. ¿Ok? Nadie. Ni las cabezas del hogar como los padres de familia o los esposos, ni las esposas, ni nadie. ¿Ok? La Santa Cena no puede ser preparada ni entregada si no es por los diáconos de la iglesia. ¿Ok? Entonces, por eso yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en nuestra iglesia nunca van a ver mujeres impartiendo la Santa Cena en la mesita que ponemos al frente y al lado mío y llevándoles a los que necesitan. Ustedes no van a ver eso. ¿Por qué? Porque dentro de lo establecido como ordenanza, dentro de la liturgia, dentro de lo que se estableció como liturgia de la iglesia, dentro de la organización de la iglesia o la iglesia organizada por nuestro Señor Jesucristo, ustedes van a ver a un ministro, a un pastor o ministro ordenado que es el que la preside, el que la dirige, ¿ok? Nadie puede presidir la Santa Cena o dirigirla si no es un ministro ordenado o un pastor, ¿ok? Ahora, ustedes me dirán: sí, pero el pastor la preside.
dentro de, a la distancia, a través del internet. Bueno, por esa parte puede que tenga razón, pero ¿quién la preparó en casa? ¿Quién la entregó en casa? ¿Quién la repartió en casa? No pueden hacerlo si no son los diáconos de la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, yo no puedo permitir como pastor que un miembro de la iglesia, que no es un diácono, prepare la cena y la reparta y siga las instrucciones del pastor en casa. ¿Por qué? Porque no es bíblico. ¿Por qué? Porque no fue establecido de esa manera. ¿Por qué? Porque rompe la liturgia de la iglesia. ¿Por qué? Porque es una de las ordenanzas más sagradas que están escritas. Entonces, por eso es que no hemos tenido Santa Cena virtual, ¿ok? Yo estoy en total desacuerdo, respetando las opiniones y los puntos de vista de los pastores e iglesias que sí lo hicieron, o que sí lo han hecho, o que sí lo van a seguir haciendo. Pero desde mi punto de vista es mejor esperar hasta que la iglesia y el pleno de la iglesia esté reunida en coinonía como iglesia en una misma reunión para poder llevar a cabo esta ordenanza. ¿Ok? Entonces, por eso es que la Santa Cena no es algo que, tú eres padre de familia, tú eres el mini pastor de la casa. No. Estamos hablando de diáconos, estamos hablando de pastores o de ministros ordenados. Estamos hablando de todo lo que es la organización de una iglesia. Y que no podemos tomar a la ligera las ordenanzas. Si ustedes me dicen, vamos a evangelizar online, está bien. Vamos a predicar online, está bien. Pero estamos hablando de rituales, estamos hablando de ordenanzas, estamos hablando de conmemorar ciertas cosas que no se pueden hacer a la ligera. Pero hoy en día, como queremos ser cool, como queremos ser la iglesia light, como queremos ser la iglesia... no sé ni de qué manera decírselos, hemos minimizado las áreas importantes de lo que es la esencia de la iglesia. Por ser la iglesia cool, por ser la iglesia a lo que nos está obligando ahorita la cuarentena. Y no debe de ser así. Yo como pastor, con mi responsabilidad que tengo delante de Dios, no lo puedo permitir. No lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar cuentas a Dios de la forma de dirigir a la iglesia. Por eso siempre les he dicho, cada cosa que nosotros hacemos en la iglesia, cada cosa que establecemos, todo tiene un fundamento bíblico, o si no, no lo hacemos. No importa que el resto del mundo lo esté haciendo, pastor, pero es que todos lo hacen. No importa si todos lo hacen, si la Biblia dice una cosa, no vamos a hacer otra cosa. Okay. Entonces vamos a hablar acerca de esta ordenanza que es tan importante. Okay. Mientras comía con sus discípulos la cena de la Pascua, el Señor reveló que uno de los 12 lo iba a entregar. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aunque Lucas coloca el momento en que Jesús despidió a Judas al final de la Santa Cena, Mateo y Marcos indican que el Señor le despidió antes de instituir la celebración de su inminente muerte. Esto nos enseña que solo los suyos deben participar en la Santa Comunión. Otra parte de este punto importante. Okay, que trae una gran enseñanza. ¿Quiénes pueden participar de la cena del Señor? Solo los creyentes, solo los cristianos, solo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Ahora, aquí también voy a entrar en otro tema de debate con algunas otras iglesias. Yo solamente vengo a mostrarles evidencia bíblica, okay, de lo que existe, de lo que hay, de lo bien interpretado. Hay personas que dicen y que ponen como regla, si no estás bautizado, no puedes participar de la Santa Cena. No hay un solo versículo o una sola evidencia bíblica que diga que solo personas bautizadas pueden participar de la Santa Cena. ¿Okay? No existe un versículo. A mí lo que la Biblia me enseña en el relato
que estamos leyendo en los diferentes evangelios y lo que nos enseña el apóstol Pablo acerca de la Santa Cena es aquellos que le han entregado su vida a Cristo, aquellos que le han entregado su corazón. Lo mismo sucede con el bautismo. El bautismo es simplemente hacer pública la fe, pero ya se experimentó el nuevo nacimiento en el corazón, ya se entregó la vida a Cristo con la oración de fe. Entonces, no es un requisito para la cena del Señor el tener que estar bautizado. ¿Por qué? Porque la persona ya aceptó a Cristo. Ahora sí, yo siempre les he enseñado que después de haber creído, el siguiente paso inmediato es bautizarse, hacer pública su fe. Lo vemos en toda la Biblia. Los que oyeron, creyeron, fueron bautizados. Ese es el proceso del bautismo. A eso yo le llamo el 1, 2, 3 para bautizarse. Oír el mensaje del evangelio, creer ese mensaje y bautizarse. Pero si una persona ya creyó y todavía no ha tenido la oportunidad de bautizarse, aún así puede participar de la Santa Cena. Porque el bautismo solamente es hacer público lo que ya sucedió en el interior, lo que ya sucedió en el corazón. Entonces, si Cristo ya está en el corazón, no hay nada que te impida de participar en la Santa Cena. El impedimento viene en que inconversos o personas no creyentes o invitados dentro de la iglesia participen de la Santa Cena. Eso no es correcto. Solo los discípulos de Jesús, solo los creyentes, solo los verdaderamente cristianos deben de participar de la Santa Cena, solo los suyos. Por eso es que él dice, Mateo dice y enseña que nuestro Señor despidió a Judas para que no participara de lo que es la institución de la cena del Señor. ¿Ok? Vamos adelante. Después de esto, Cristo instituyó el sencillo ritual que hoy es llamado unas veces Eucaristía, acción de gracias en griego, y otras la cena del Señor. De esta manera manifestaba que el significado original de la Pascua adquiría una nueva dimensión y cumplía con el simbolismo profético de la liberación de los israelitas en Egipto. En este caso, nosotros liberados del pecado, ¿ok? De la esclavitud del pecado. La cena del Señor es una parábola de la fe cristiana. De ella se desprenden algunos conceptos de profundo significado. Número 1, redención y expiación. Las palabras nuevo pacto en mi sangre, mi cuerpo que por vosotros es dado, mi sangre que por muchos es derramada para remisión de pecados, señalan claramente el carácter expiatorio de la muerte de Jesús. Y ahí tienen los versículos en su libro. Estas palabras parecen un eco de Isaías 53:12. Derramó su vida hasta la muerte. La separación de los emblemas del cuerpo y de la sangre sugiere una muerte violenta. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Ok? Entonces, en la cena del Señor simplemente estaba hablando de la muerte violenta, de lo que iba a ser, de cómo iba a ser maltratado su cuerpo, partido por nosotros, de la sangre que iba a derramar, muriendo por nosotros para redimirnos y para hacer expiación por nosotros. Un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? B, el nuevo pacto. Es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto había provisto un sistema de sacrificios que eran solamente sombras, símbolos proféticos del verdadero sacrificio. La sangre de estos sacrificios no había podido quitar los pecados. Hebreos 10:4 nos dice eso. De manera que Dios había prometido hacer un nuevo pacto con su pueblo. En Jeremías 31 al 34 lo dice. Pondría sus leyes en el corazón y la mente de ellos y nunca más se acordaría de sus pecados y transgresiones. Con una sola ofrenda Jesús hizo perfecto para siempre a los sacrificios. Hebreos 10:14. Antes eran una sombra los sacrificios que se presentaban del sacrificio por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Los sacrificios anteriormente solamente cubrían los pecados de las personas. Esta sangre preciosa, esta sangre derramada, este sacrificio borraría los pecados de cada uno de nosotros para que nuestro Señor no se acordara más de ellos, haciendo y llevando a cabo un nuevo pacto en su bendita sangre. La expresión mi sangre del nuevo pacto alude a lo que ocurrió cuando fue inaugurado el antiguo pacto del Sinaí, sellado con la sangre de los animales sacrificados. De igual manera, la sangre de Cristo sella el nuevo pacto entre Dios y los hombres. C, o número 3.
la comunión con Cristo dentro del nuevo pacto profetizado por Jeremías, se hallaba la promesa de la comunión del creyente con Dios. Todos me conocerán. La última cena proporcionó la oportunidad necesaria para que el Señor tuviera comunión íntima con los suyos. En aquellos tiempos comer juntos era ocasión de comunión, así como en Apocalipsis 3:20. En el presente, la cena del Señor nos proporciona la oportunidad de tener comunión con nuestro Salvador. Él es el anfitrión invisible del banquete y nosotros los huéspedes. Al mismo tiempo es el Cordero Pascual, cuya muerte nos provee el sustento espiritual. La comunión con Él nos nutre y nos da fuerza para el peregrinaje hacia el cielo, nuestra tierra prometida. Nos nutre y nos da fuerza, clave cuando se participa de la cena del Señor. Para tener comunión perfecta con el Salvador es necesario quitar todo obstáculo, el pecado, la impureza, el rencor y la irreverencia. El escritor inspirado nos exhorta a examinar nuestras conciencias y juzgar nuestras propias faltas de manera que no seamos juzgados por el Señor. Eso está en 1 Corintios 11:29 al 32. Cuando yo presido la cena del Señor, siempre menciono lo que el apóstol Pablo dice. Tenemos que examinarnos, tenemos que juzgarnos. Tenemos que juzgar el pecado en nuestras vidas, arrepentirnos en ese momento. Si tenemos que arrepentirnos de algo, tomar la decisión de dar media vuelta y abandonar ese camino. Entonces, también he escuchado a algunas personas que dicen, es que si tú no vas a todos los cultos o a todas las oraciones, no puedes participar de la cena del Señor. No, eso no es correcto, ¿ok? No vemos en la Biblia que tú tengas que participar de todos los cultos y de todas las oraciones que haga la iglesia, para poder participar. Lo que sí tienes que juzgar en tu vida es el pecado, ¿ok? Y aquí nos menciona algunas cosas que tenemos que tener cuidado. El pecado, la impureza, el rencor, la irreverencia, ¿ok? Cualquier cosa que ofende o desagrada a Dios, de eso sí tienes que tener cuidado en tu corazón, pedirle perdón al Señor, tomar la decisión de cambio, arrepentirte y luego participar. De lo contrario, sabemos que vienen consecuencias, siempre lo digo, ¿ok? La unión de los creyentes con Cristo y entre sí, participar en los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor simboliza pertenecer en Él. La versión popular traduce 1 Corintios 10:16 de esta forma: cuando bebemos de la copa, cuando comemos del pan, nos hacemos uno con Cristo. La unión de los creyentes con Cristo y entre sí. Participamos espiritualmente de Él, de manera que moramos en Él y Él en nosotros. Wow. Extraordinario todo lo que estamos aprendiendo en estos momentos, ¿ok? Entonces, eso es referente a la cena del Señor. Por eso es que cuando yo la presido, siempre le digo, juzgue, pero no haga como hacía yo cuando era más pequeño, porque hay iglesias que así lo practican. Cuando yo era pequeño casi nunca participaba, adolescente, no participaba de la cena del Señor, porque la iglesia donde yo iba, ver tele era pecado, ¿ok? Ir al cine era pecado, jugar videojuegos era pecado. Entonces yo estaba en una edad de adolescente donde a mí me encantaban los videojuegos, especialmente los de fútbol, con el Nintendo 64 famosísimo. Entonces no participaba de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque me habían enseñado que todo era pecado. Y ahí es donde algunas personas piensan, es que si no hago esto, si no hago aquello. No, la Biblia estipula el fruto del Espíritu, las obras de la carne. ¿Okay? La Biblia especifica que contrista el Espíritu Santo de Dios con el cual hemos sido sellados. La Biblia nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y todos nosotros lo sabemos. Así es que no podemos utilizar pequeñeces para decir, no puedo participar de la cena del Señor porque fui al mall, o porque fui al cine, o porque me enojé con mi esposa. Todos nos enojamos. Lo importante es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no debemos de irnos al extremo de que todo es pecado, ni tampoco debemos de irnos al libertinaje de que no importa lo que haga, yo como quiera participo, porque entonces vamos a recibir consecuencias, ¿ok? Vamos adelante. De igual manera, señala el apóstol, siendo uno solo el pan, Cristo, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
¿Ok? Entonces, ahí es donde entra. Se debe de hacer en el pleno de la iglesia, se debe de hacer en la comunión de la iglesia, se debe de hacer donde estemos todos reunidos como cuerpo de Cristo. Por eso no estoy de acuerdo con la Santa Cena online. No, pero que somos muchos en diferentes casas. La iglesia del libro de Hechos era una iglesia en las casas. Les doy toda la razón. Aún así, cada iglesia establecida en cada hogar tenía su propio organigrama o su propia organización con un pastor, con diáconos, con líderes y la congregación. No importa que estaban en las casas. Cuando el apóstol Pablo iba a algún lugar de misionero, establecía una iglesia en un hogar, ahí ponía un pastor, ahí ponían diáconos y era una iglesia 100% establecida. Por eso es que se podía llevar a cabo la Santa Cena ahí, porque había un ministro ordenado y porque habían diáconos establecidos, escogidos y porque tenían todo lo que se requiere para hacer la liturgia de la iglesia. ¿Okay? Eso lo sabemos por la historia de la iglesia, por la forma en que se establecían las iglesias en las casas. Ahora nosotros tenemos unos cuantos diáconos y no podemos ir a todas las casas. Por eso es que no tenemos la Santa Cena virtual u online. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. Cuando los hermanos celebran la Cena del Señor es importante que haya armonía entre ellos. Ojo ahí. Armonía entre los hermanos. De lo contrario estarían comiendo y bebiendo indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Armonía. Es probable que el apóstol se refiere en esta última cita a la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, y este cuerpo es uno. Debemos respetarnos, escuchen, apreciarnos, amarnos mutuamente, realizando así la unidad del cuerpo que simboliza la Santa Cena. Si pasamos por alto este requisito, al participar en ella nos pondríamos en peligro de enfermar. Entonces, ¿cómo debe de participar la iglesia? Debemos de respetarnos, apreciarnos, amarnos mutuamente y compartir en armonía, ¿ok? La conmemoración. Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Es interesante observar que el Señor no dijo, recuerden mis hermosas enseñanzas o acuérdense de mis obras portentosas, sino recuerden mi muerte. Esto nos enseña que el aspecto más importante de su misión fue su muerte, en la cual dio su vida en rescate por muchos, en memoria de su muerte. ¿Por qué participamos de la Santa Cena recordando su muerte? Si nosotros olvidamos su muerte, olvidamos su resurrección, dice el apóstol Pablo. Pero llevando en memoria la muerte y el sacrificio de Cristo, también llevo conmigo, junto con el recuerdo y la memoria de su muerte, su resurrección, dice el apóstol Pablo. Por eso es que lo hacemos el primer domingo de cada mes. Si hay un domingo que usted no debería de faltar a la iglesia, debería de ser el primer domingo del mes. Por ningún motivo usted debe de quitarse todo compromiso. Usted debe de decirle que no a cualquier compromiso. Usted debe de decirle que no a sus invitados. Usted debe de cambiar lo que tenga que cambiar cada primer domingo del mes para participar de esta ordenanza que es sagrada. Y es ahí donde recalco, no le estamos dando el valor que se merece, no le estamos dando la importancia de vida a esta institución. El significado es extraordinario y es importantísimo. Como ordenanza, como parte de la liturgia, hacerlo como cuerpo debería de ser prioridad cada primer domingo del mes y no faltar por ninguna razón. ¿Para qué? Para participar como cuerpo, todos juntos, todos unidos, ¿ok? La esperanza, aunque la Santa Cena mira retrospectivamente a la cruz, también mira anticipadamente al regreso del Señor. Todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo indicó así que la Santa Cena era un anticipo del banquete mesiánico del cielo, donde debería nuevamente de aquella copa los suyos. Este banquete simboliza la comunión perfecta con el Salvador. Este es el punto culminante por lo cual no hacemos Santa Cena online. Lo que representa, ¿ok? La esperanza que representa. Al estar todos reunidos, participando del pan
y del vino, que son símbolos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dijimos que lo estamos haciendo en unidad, en unión con Él. Decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de ese banquete con nuestro Señor Jesucristo y que esa escena se volverá a repetir en el cielo, con ese gran banquete. Esa es nuestra esperanza. Y mientras lo hacemos, es una sombra de lo que estaremos haciendo con Él en su presencia nuevamente. ¿Okay? Por eso es que lo debemos de hacer en el pleno de la iglesia. Hay cristianos que interpretan literalmente las expresiones: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, por lo que creen que el pan y el vino, al ser bendecidos en el nombre del Señor, se convierten en su cuerpo y en su sangre respectivamente. En cambio, los teólogos evangélicos sostienen que el verbo ser tiene aquí el valor exegético de significar, como en Génesis 41, 46, Daniel, etcétera, Gálatas, Apocalipsis. Cristo se refería a sí mismo con frecuencia utilizando metáforas: yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. No debemos interpretar literalmente estas expresiones, debemos interpretar el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre, ¿ok? Símbolos de su cuerpo y de su sangre. La iglesia tradicional, uno de los, no sé si todavía se lo exijan, pero uno de los milagros que ellos le piden a sus seminaristas para que puedan llegar al sacerdocio es que cuando ellos presidan la cena del Señor, el pan y el vino se conviertan literalmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ese milagro se le llama el milagro de la transubstanciación, según ellos. Y si no ocurre ese milagro mientras el sacerdote preside la Santa Cena, entonces no está listo ni preparado para ser sacerdote. Esa fue otra de las razones por las cuales Martín Lutero, reformador de 1517, el 31 de octubre clavó las 95 tesis fuera de su parroquia, porque ese milagro nunca sucedió en su vida y nunca iba a suceder, porque no es literalmente la transubstanciación, sino que es simbólicamente, es el cuerpo y la sangre que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pan y el vino, ¿ok? Terminamos ahí la Santa Cena. ¿Ok? Y nos vamos a ir a otro relato muy importante. No me voy a meter mucho en la crucifixión porque eso lo estudiamos bien a fondo en teología. ¿Se recuerdan? Ustedes lo tienen que haber leído o lo tienen que leer como tarea. No me voy a detener mucho en eso porque en Teología Sistemática 1, nosotros cuando estudiamos Cristología nos detuvimos muchísimo para hablar acerca de la crucifixión y de lo que venía y de lo que llevaba. Un análisis histórico-cultural extraordinario. Repasen el video, está en YouTube. Teología Sistemática 1, la clase es Cristología. ¿Ok? Y ahí van a tener muchísima más información acerca de eso. Vámonos al relato de cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, Judas nos dejó enseñanzas para el creyente. Y la que más se me queda en la mente es: si no dominas tu pecado dominante y si no lo controlas y dejas que te domine, tarde que temprano te va a destruir. Punto. Period. Si solamente tuvieras que llevar una enseñanza hoy en día, sería esa. Eso está en la página 248, el último párrafo, al mero final, donde dice: si no dominas su debilidad, ésta lo destruirá tarde o temprano. Si no dominas tu debilidad, ésta te destruirá tarde que temprano. Y las consecuencias serán abrumadoras. ¿Ok? Siguiente, vámonos ahora a la Biblia, Mateo 26, no, déjenme ver. Sí, versículo 69, ¿ok? ¿Ya lo tienen ahí? Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Recuerdan esta escena? En el drama que hacen nuestros hermanos en la iglesia, en el día de resurrección, pasan la escena de la negación de Pedro. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó
Otra vez, con juramento, no conozco al hombre. Escuchen, primero lo negó así y luego con juramento. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Wow. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Wow. Sin palabras esta escena. Primero, Jesús le advierte. Y esa es la primera enseñanza que debemos de sacar de ahí. Jesús nos advierte: no vayas por ahí, te va a pasar esto, no tomes ese camino, no sigas ese rumbo. El dolor y el sufrimiento que te espera, las espinas, el fuego que hay en ese caminar, no vayas por ahí. Jesús nos advierte. Aún así, hacemos caso omiso, no le hacemos caso a Jesús, lo ignoramos y tomamos el camino que a nosotros se nos da la gana. Hasta ahí empezamos mal y vamos a terminar mal. Después lo niega la primera vez. La segunda vez lo niega, pero ahora con juramento falso. Y después le dicen: es que hablas como Jesús. Te descubre tu manera de hablar. Y para no asemejarse a Cristo, dice que empezó a maldecir. Imagínense ustedes. ¿Para qué? Para que no se descubriera que él era uno de ellos. ¿Cuál era la razón de Pedro? ¿Por qué Pedro cayó tan bajo? Hay 2 razones. Número 1, el sentido de sobrevivencia. Cuando alguien se enfrenta a la muerte, es capaz de hacer cualquier cosa. Y él tomó el camino equivocado. Era preferible la muerte antes que negar a Cristo, de quien él había confesado. ¿Se recuerdan la clase pasada? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora lo niega, lo maldice, jura en vano. ¿Sí ven el cambio que puede dar? El sentido de sobrevivencia, el que no le quiten la vida, le hizo cambiarlo todo. Por eso es que les digo, ¿qué pasaría si el día de mañana, simplemente porque al gobierno se le dio la gana, nos prohíben reunirnos y adorar a Jesús? ¿Será que a pesar de que estemos con amenazas de muerte, nos reuniremos y adoraremos a Jesús y seremos la iglesia? ¿O negaremos a Cristo? Porque en la iglesia de la persecución, el apóstol Pablo les dice: nadie que maldiga a Jesús, nadie que dice tener al Espíritu Santo maldice a Jesús. Porque en aquel entonces en la persecución les decían: niegas a tu fe o te cortamos la cabeza o te matamos. O maldices a Cristo o te matamos. Imagínense que al gobierno nos dijera esto: hoy nos han prohibido reunirnos por cuestiones de salud, por cuestiones de coronavirus. Pero imagínense que nos mandaran a reunirnos solo porque se les da la gana, porque no quieren al Cristo que nosotros adoramos y servimos. ¿Cuántos de nosotros de verdad haríamos caso omiso al gobierno y nos reuniríamos a pesar de que nos quitaran la vida? Como hacen en muchos países donde la iglesia es perseguida. Si tú todavía no eres capaz de entregar tu vida por Cristo, todavía Dios tiene que trabajar en ti y en mí, si no estamos dispuestos. Y Él va a trabajarlo de la manera que lo tenga que trabajar, pero tenemos que llegar al punto donde estemos dispuestos a entregar nuestra vida a Cristo. En el caso de Pedro, lloró amargamente. Ese lloro no era como el de Judas, de remordimiento. Era un lloro de verdadero arrepentimiento. Usted me dirá: pastor, ¿y cómo lo sabe? Es sencillo de reconocerlo por la misma Biblia. Una vez
que lloró de esta manera, en la resurrección, nuestro Señor Jesucristo le perdonó y le dio una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. Y comió con Pedro. Y ahí, después de recibir el perdón del Cristo resucitado, este que lo había negado, este que había maldecido, fue capaz de entregar su vida por amor a él. Y murió en la persecución. Pero cuando estudiemos la historia de la iglesia nos vamos a dar cuenta en la próxima clase que la tradición nos cuenta la historia, así le llamamos nosotros, la historia que es tradición, es decir, que ya no está en la Biblia, que es después de la Biblia, que es solamente historia, le llamamos la tradición. Nos dice que cuando él estuvo a punto de ser matado por causa del evangelio y por causa de Cristo, lo iban a crucificar. Y pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no se sentía digno de ser crucificado como su maestro. Solamente una vez le pasó, solamente una experiencia vivió, solamente lloró una vez amargamente y le sirvió de experiencia para jamás volverlo a hacer. Por eso es que siempre decimos, de los errores se tiene que aprender. Una vez que cometes un error, no debes de permitir que siga sucediendo y sucediendo y sucediendo. Aprende de los errores para que no te vuelva a suceder, que ese error te traiga tanto arrepentimiento y que llores tan amargamente que des media vuelta y sigas por el camino correcto hasta la muerte. Eso es lo que sucedió con Pedro, con el apóstol Pedro. Fue capaz de cosas terribles con el fin de preservar su vida. Número 2, la segunda razón por la cual el apóstol Pedro negó a Jesús. Algunos dicen de chiste que fue porque le sanó a la suegra, ¿verdad? Pero ese nada más es un chiste cristiano. Las suegras que me están escuchando no se enojen, ¿ok? Pero entonces no es porque le sanó a la suegra, ¿ok? Sino porque el diablo pidió permiso para zarandearlo como a trigo. Entonces, el diablo le puso una golpiza, le puso una paliza, le puso un zarandeo, así como a Job. La diferencia es que Job nunca blasfemó en contra de Dios. Y Pedro sí negó a Cristo. No lo blasfemó, pero lo negó. Y maldijo para que no se pareciera su vocabulario a aquel vocabulario de Cristo. Entonces, en ocasiones el diablo va a pedir nuestras vidas para zarandearnos. Son muchas las formas en que el diablo nos zarandea. El diablo nos zarandea con cuestiones económicas. El diablo nos zarandea con cuestiones familiares, con problemas familiares. El diablo nos zarandea con pérdidas de familiares. El diablo nos zarandea con enfermedades. El diablo nos zarandea con malas noticias. El diablo nos zarandea con problemas en el trabajo. El diablo nos zarandea con un montón de cosas. Con problemas en la iglesia, con problemas aquí. El diablo te va a zarandear. Ahora, ¿cómo te levantas tú después de esto? ¿Cómo peleas la buena batalla? ¿Cómo luchas? ¿Cómo te pones la armadura de Dios para pelear la buena batalla y no ser zarandeado como marioneta? Aprendamos de la experiencia y digamos, yo no me voy a dejar zarandear, yo voy a pelear, yo voy a luchar, yo me voy a esforzar para mantenerme firme, como dice el apóstol Pablo. Yo voy a pelear la buena batalla, ¿ok? Entonces, esas fueron las dos razones. Después de ahí, dos enseñanzas buenísimas que yo puedo ver aquí, extraordinarias. La primera es que lo reconocían que anduvo con Jesús hasta por su manera de hablar. Escriba alguien ahí, hasta por su manera de hablar. A ti, como cristiano, deben de reconocer que eres cristiano hasta por tu manera de hablar. Y mire que no le estoy hablando de religiosidad, y con mucho respeto para las personas religiosas que me escuchen, pero no estoy de acuerdo tampoco con eso. Yo creo que hoy fue este último jueves, fue un jueves donde me voy a meter en problemas con muchas personas, pero tengo que enseñarles la verdad. No es que Jesús, nuestro Señor, siempre andaba hablando amén, aleluya, gloria a Dios y diciéndole hermanos a todo mundo, como muchos cristianos hoy en día. No, ¿ok? Sino que su forma de pensar se alineaba a la de Cristo, su forma de hablar se alineaba a la de Cristo, su forma de conducirse se alineaba a la de Cristo. Yo siempre he dicho, debes de ser cristiano sin dejar de ser normal. Imagínense que yo me encuentro a alguien allá en Walmart y le digo, varón del Señor, siervo del Dios Altísimo, ¿cómo has estado? Y nada, es un amigo.
ni siquiera va a la iglesia, sí es varón, pero no es siervo del Señor. O me encuentro a un familiar y no, por la gracia del Señor, del Dios Altísimo, oh Jehová de los ejércitos, estoy bien, mi casa y yo serviremos a Jehová, y hasta donde Jehová nos permita, nosotros seguiremos adelante. Solamente te preguntó cómo estabas. Se responde, muy bien, gracias a Dios. That's it. No nos debemos de ir a los extremos y tener un lenguaje religioso. No estoy hablando del lenguaje religioso que algunos usan, porque el lenguaje religioso los cambia, especialmente cuando predican. Tú puedes conversar con ellos como ahorita yo estoy conversando con ustedes, parecen personas normales. Pero cuando se les viene el lenguaje religioso, ahora sí, hermanos, delante de la presencia de Dios estamos y yo quiero hablarles. O cambian la voz. Hoy quiero decirles que Cristo, que esto, que... No, seamos normales. No se refiere a eso, ¿ok? De lo que Pedro se le escuchaba, sino que sus opiniones, su forma de pensar, su forma de ver las cosas de esta vida, la forma en que se dirigía a las personas, la forma en que hablaba, se asemejaba a la de Cristo, sin dejar a un lado el ser normal. No dejas de ser cristiano si no dices amén, aleluya, gloria a Dios cada 3 segundos. Créeme lo que no. ¿Okay? Tengo mucho problema con eso y quizá ustedes lo han notado, porque creo mucho en que el amén debe de ser en el momento correcto, por la razón correcta, por el significado del amén. Un aleluya debe de ser en el momento correcto, por la razón correcta, por el significado del aleluya. Un gloria a Dios igual. El amén, aleluya, gloria a Dios y el santo no se deben de utilizar como muletillas al hablar, ni mucho menos al predicar. ¿Me siguen hasta aquí? No son cualquier cosa. Es el vocabulario más bendito y más precioso que tenemos en la palabra de Dios, y que no lo vemos en todas partes, lo vemos en el momento propicio por la razón correcta. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, prestemos mucha atención a eso, ¿ok? Y por favor, seamos normales. Entonces, la segunda enseñanza es que lloró de arrepentimiento. Le dolió tanto en el corazón el haberse equivocado que se levantó y dio media vuelta. Esas son las lágrimas de arrepentimiento que nuestro Señor Jesús quiere ver en nosotros. Y esas son las lágrimas de arrepentimiento que deben de derramarse hoy en día. Pero que sean lágrimas que denoten que hemos tomado la decisión de cambiar de dirección, de ser mejores cristianos, de ser mejores hijos de Dios, de ser mejores creyentes. ¿Alguien puede escribir amén? Ahí sí lo requiere. Entonces, vamos adelante. Oops. All right. A la página 252, casi al final. Al igual que en el caso de Job, el maligno los había pedido para zarandearlos como trigo. Quería llevarlos a la ruina espiritual. Cristo iba a permitir que fueran puestos a prueba. Escuchen, estaba siendo puesto a prueba el zarandeo. Eso significa, aunque al mismo tiempo rogaba que la fe de Pedro no fallase. Wow, esto está excelente. A pesar de que Dios le dé permiso al diablo para que haga con nosotros como lo que hizo con Job, o como el zarandeo que le puso a Pedro, siempre estará ahí pidiéndole al Padre que nuestra fe no nos falle. Es una prueba. Es una prueba de la cual debemos de salir victoriosos, para que Él pudiese luego confirmar a sus hermanos. ¿Qué significa esto? Ayudarles a que permanezcan firmes. Todo lo que tú pasas, ya se los he dicho anteriormente, todo lo que tú pasas, todo lo que has pasado en esta vida, de lo único que te sirve es de que vas a ayudar a otros y decirles, por ahí pasé yo, tú también puedes lograrlo.
¿Ok? Vámonos a la página 269. Ya este es el último capítulo y con esto vamos a estar terminando algunas enseñanzas que quiero mostrarles de ahí. Triunfo y gloria, la resurrección, la ascensión. Ya les hablé acerca de esto en la resurrección, la armonía entre los relatos de la resurrección. El sepulcro vacío, las mujeres descubren el sepulcro vacío. En el sepulcro vacío sí me gustaría que viéramos tres cosas importantes en la página 273 de cuando las mujeres descubrieron el sepulcro vacío. ¿Okay? Nosotros creemos en un Cristo resucitado. ¿Okay? Tenemos muchísimos mensajes al respecto, hemos leído mucho, ustedes han escuchado muchísimo al respecto. Pero me gustaría darles tres enseñanzas que nos muestran Mateo 28 del 1 al 7. Donde las mujeres descubren el sepulcro vacío. Enseñanza número 1 en la página 273. Creer. Todo era tan sorprendente que creerlo podría parecer más allá de toda posibilidad. Algo demasiado hermoso para ser cierto. Por eso el mensajero celestial les recordó la promesa del Señor y les hizo ver que el sepulcro estaba vacío. Recuerden que hubo uno de los discípulos que dijo, yo no voy a creer lo que están diciéndome hasta que no lo vea. Nuestro Señor Jesucristo, para no dejar pie a la incredulidad, le dijo a Tomás, Tomás, aquí están mis heridas. Mete tu dedo en mi herida para que tú veas que soy yo. Y miren que después de ahí no hubo incredulidad. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, es parte de ser cristianos, es parte de la fe. Recuerden lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos, ¿y qué? Creemos en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, que resucitó al tercer día, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Si no creemos en la resurrección, no hay salvación. ¿Ok? Eso está clarísimo. Entonces, lo primero es creer. Para muchos dicen, es demasiado hermoso. Yo les he predicado y les he enseñado acerca de las teorías de Discovery Channel, los fundamentos que dan que no tienen ningún peso sobre esta historia real. Teoría del cuerpo robado, teoría de que el cuerpo, de que Jesús no murió. Teoría de diferentes teorías, no se me vienen todas ahorita a la mente, pero hemos visto que no. Debemos de creer que Cristo resucitó, no solamente porque así fue, porque hubo testigos oculares a quienes se les apareció por mucho tiempo, porque los discípulos estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Cristo resucitado. Si no hubiera resucitado, ellos ni locos, lo estaban negando cuando estaba siendo crucificado. Ahora, como un Cristo resucitado, todos y cada uno de ellos, uno tras otro, entregaron su vida por amor a ese Cristo resucitado, por las promesas que hizo ese Cristo resucitado. El ángel les menciona que fue la promesa de nuestro Señor. Yo voy a resucitar, dijo Jesús, y voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ahí nos incluye a nosotros. Él vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por sus hijos, y fue a preparar un lugar para que cuando termine nuestro tiempo aquí, moremos con Él por una eternidad. Yo no sé cuántos pueden escribir unas palmitas ahí. Entonces, todo eso que les acabo de decir, tenemos que creerlo. ¿Ok? Enseñanza número 2 de la resurrección. Alegrarse. El ángel les dijo, no temáis. Pero la primera palabra del Cristo resucitado es el saludo griego jairete, correspondiente al familiar shalom, el saludo cotidiano de los judíos piadosos. Lo podríamos traducir como salve, paz a vosotras. Dios os guarde o Dios os salve. Todo mundo menciona shalom, pero nadie menciona jairete. ¿Ok? Grábesela ahí. Ah, no, pero es que muchos quieren ser judíos, ¿verdad? No quieren hablar griego. Porque el jairete es la similitud del shalom. ¿Ok? Salve, paz a vosotras. Dios les guarde. Dios os salve. Según Berkeley, el saludo griego tiene el significado literal de alegraos.
Los que han tenido un encuentro con el Cristo resucitado tienen las razones para vivir con alegría. ¿Ok? Alegraos. ¿Cuándo? En todo tiempo. El apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. ¿Cuándo? En todo momento. No importa si hay luchas, no importa si hay pruebas, no importa si hay tempestades, no importa si hay tormentas, alégrense, alégrense, porque nuestra esperanza es eterna, porque el Cristo resucitado nos da seguridad. ¿Alguien puede escribir amén ahí? Se lo repito otra vez, el Cristo resucitado nos guarda, el Cristo resucitado nos salva, el Cristo resucitado nos da paz, el Cristo resucitado nos da seguridad. Alégrense. Alguien que ponga una carita feliz ahí, por favor. Alégrense. Y enseñanza número 3, comunicar, ¿ok? Evangelizar. Id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Ve a proclamar, es la primera orden que recibe todo aquel que ha descubierto las maravillas de Cristo. Ve y proclama. Ve y proclama, ve y predica, ve y comunícale a todo mundo que Cristo es la esperanza, que Cristo es el Salvador, que Cristo resucitó, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida. Ve y proclama, ve y proclama, ve y predica. ¿Ok? Y lo vemos también en la Gran Comisión. Eso es muy importante. Pedro y Juan van al sepulcro, las autoridades sobornan a los centinelas. Después de ahí ustedes saben que las autoridades quieren sobornar a los centinelas para que digan mentiras. No sucede porque Cristo da testimonio durante muchos días. Se les aparece a muchas personas. Era imposible ocultar que Cristo había resucitado. ¿Okay? Jesús se aparece a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena y a la otra María. Jesús se le aparece a los discípulos en Emaús, se aparece a 11, la gran comisión, la misión universal de la iglesia y la ascensión. Me voy a detener ahí en los pocos minutos que nos faltan, ¿ok? Ahora, recuerden que se le apareció a los discípulos. Pedro estaba pescando, se veía a lo lejos, nuestro Señor Jesucristo llega ahí. Y le pide a Pedro que traiga peces, los asan juntos y comen juntos. Eso nos habla de nuevos comienzos. Eso nos habla de un reinicio, como les predicaba el domingo pasado. Ese momento y esa escena es otro momento espectacular de un reinicio. Jesús le estaba dando una nueva oportunidad a Pedro, a pesar de su error, a pesar de maldecir, a pesar de jurar en vano. Pero ¿saben por qué se la dio? Porque se arrepintió, que fue uno de los puntos que les di basado en Romanos 12 en el día domingo. Se arrepintió. Lloró amargamente con lloros de arrepentimiento y Dios le dio un nuevo comienzo. Volvió a comer con él, volvió a tener comunión con él, volvió a conversar con él. Cuando hay un reinicio, tu comunión con Dios se restablece, vuelves a la casa del Padre, vuelves a comer con el Padre. ¿Se recuerdan del banquete que les hablé? Lo mismo sucedió, es un reinicio vivo ahí. Un nuevo comienzo para Pedro. Estaba reiniciando, comió comunión con Cristo. Y después de ahí, de esa nueva oportunidad, Pedro no volvió a ser el mismo. Su vida y su ministerio le cambió para siempre. Es algo, de verdad que les digo, Dios es un Dios lleno de amor, de gracia, de misericordia. Un Dios de oportunidades. Así es que ojalá y que podamos salir de esta cuarentena pensando en un reinicio, en un nuevo comienzo. Dejar de hacer y de cometer los errores que antes hacíamos y poniendo a Dios primero y cumpliendo con nuestra misión, con nuestro propósito, con la labor que el Señor nos ha dado. En la página 278
Después de aparecérsele a muchas personas, da comienzo la gran comisión y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí quiero mostrarles algunas enseñanzas de lo que es la misión universal de la iglesia en la página 278. ¿Me siguen hasta ahí? El mandato fue hecho por el Rey y soberano del universo. Jesús afirmó tener autoridad universal. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es la primera vez que utilizó el término todo en esta ocasión. Lo encontraremos 3 veces más. Todas las naciones, guarden todas las cosas y estoy con vosotros todos los días. La forma en que empleó la palabra indica varias cosas: su poder universal, la misión universal de los discípulos, la necesidad de que los convertidos reciban una instrucción completa y la permanencia de su presencia en la iglesia. El mandato fue dado de ir y predicar el evangelio, de ir y enseñar, discipular, por el Rey y soberano del universo. ¿Ok? Muy importante eso. Ahora, mira lo que dice: vayan a todas las naciones. Toda autoridad le es dada a él y la autoridad la traspasa a nosotros. Y nos dice: vayan con la autoridad que yo les doy. ¿Ok? Y luego dice: vayan a todas las naciones. ¿Ok? Que esa es la obra de evangelizar. Guarden todas las cosas. Evangelizar, obediencia. ¿Ok? Guarden todas las cosas y estoy con vosotros todos los días. ¿Ok? La forma que empleó la palabra indica varias cosas: poder universal, la misión universal de los discípulos, la necesidad de convertirnos y reciban una instrucción completa y permanencia en la presencia en la iglesia, la permanencia de su presencia en la iglesia. Me quiero detener aquí en la instrucción completa. Vayan y enseñen. Hoy en día, se los vuelvo a repetir, nosotros debemos de estar agradecidos de tener clases de seminario bíblico gratuitas y de aprender toda la riqueza espiritual y en enseñanza que recibimos cada domingo y cada jueves. Nosotros como iglesia, nuestra iglesia cristiana Elevation Point, junto con el liderazgo y cada miembro de nuestra iglesia, cada uno de ustedes lo saben, estamos comprometidos con la gran comisión. Porque fue el mandato hecho por el Rey y soberano del universo, el que tiene toda autoridad. Él nos dijo: vayan y prediquen, y vamos a ir y vamos a predicar. Obedezcan y guarden lo que les he mandado, y vamos a obedecer y vamos a guardar lo que nos ha mandado. Enseñen todas las cosas. Nos habla de discipulado, una instrucción completa. Instrucción completa, discipulado, enseñanza. Tenemos que hacerlo si queremos hacer apologética, o si queremos predicar, o si queremos enseñar, o si queremos dar consejo. Para cualquier cosa que vayamos a hacer en el ministerio, necesitamos instrucción completa. Cuando yo me enteré de la noticia de que este gran siervo del Señor, Zacaraya, Revi Zacaraya, murió, yo me sentí muy mal. Algunos de ustedes quizá ni siquiera saben quién es. Yo lo publiqué en la página de Facebook de nuestra iglesia. Ustedes lo vieron. Rest in peace, descanse en paz. Thanks, había un hashtag, thanks Ravi. Su vida, él fue uno de los más grandes apologistas de nuestro tiempo. Él se dedicó a hacer apologética y a defender la sana doctrina y a defender el cristianismo contra ateos, contra agnósticos, contra no creyentes, contra musulmanes, contra cualquier otra religión, en universidades, en todas partes. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía una instrucción completa. Y así como Dios levantó, quizá tú seas el próximo apologista. Quizá tú seas el próximo maestro, quizá tú seas el próximo consejero, quizá el día de mañana necesites esta instrucción para los jóvenes, qué sé yo. Por eso tienes que tener instrucción completa. Y si hay algo que tenemos que valorar hoy en día, es darle gracias a Dios porque estamos en una iglesia que se preocupa por la instrucción completa. Porque hay iglesias que solamente pastos secos dan. Yo les puedo decir, nosotros no damos pastos secos. Yo he procurado no dar pastos secos. Yo le pido a Dios, le oro a Dios: Dios mío, dame una palabra, dame una enseñanza. Todo lo que nosotros hemos aprendido
Ahora vamos a leer los evangelios sinópticos de una manera totalmente diferente, con una perspectiva diferente, por la instrucción que estamos recibiendo cada jueves. ¿Alguien podrá escribir gloria a Dios por ahí? Ahora, ¿saben qué es lo que preocupa y que a la misma vez es normal? Que haya tan poca gente que lo valore o que lo disfrute, porque son un par de horas escuchando la enseñanza. Y hay gente que no aguanta. La gente quiere una enseñanza de 3 minutos, de 5 minutos, y es imposible estudiar la palabra de Dios en ese tiempo. Nuestro Señor Jesús les enseñaba día y noche a sus discípulos por años. Y ver la gente que le da importancia a esto, yo sé que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y muchos dejarán de escuchar la palabra de Dios, dejarán de desearla como niños de recién nacidos, dejarán de anhelarla. El día de mañana tendrán comezón de oír, pero ya esto se habrá terminado y nosotros nos habremos ido y ya no habrá predicadores, ni maestros, ni cristianos aquí. Y tendrán comezón de oír, pero no habrá palabra. Pero es increíble que ni aún esta cuarentena, ni aún esta pandemia, ni aún los huracanes, ni aún los tornados, ni aún nada de esto nos ha hecho despertar. Imagínense, nosotros sabemos aquí en el día de seminario bíblico, no sé si se paró, sigue bien, ¿sí? Sigue bien. 28 conectados. Los domingos tenemos más conectados. Claro, yo sé que hay jóvenes conectados en Instagram para la reunión de jóvenes. La gente que va a ver este video no creo que vaya a ser mucha, algunos cientos. Y sabrá Dios si vean toda la enseñanza, escuchen toda la enseñanza. ¿A qué voy con esto? La iglesia de hoy en día tiene que despertar y darle gracias a Dios por una iglesia comprometida con dar la instrucción completa y valorarla y aprovechar bien el tiempo, porque esta vida se va demasiado rápido. ¿Ok? Siguiente. El mandato comprende el ministerio misionero de la iglesia. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan, prediquen y hagan discípulos. Vayan, prediquen y hagan discípulos. ¿Ok? Ahora, una cosa es ir y predicar y la otra cosa es formar discípulos. ¿Ok? Y ahí es donde muchas iglesias en ocasiones fallamos, en formar discípulos. Nosotros siempre hemos procurado formar discípulos y darle la enseñanza de discipulado a todas las personas. El banquete está servido, los que quieran participar, que participen. Amén. Siguiente, el mandato incluye el ministerio pastoral, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. La instrucción de los convertidos deben contener todo lo que les encomendó Jesús a sus apóstoles, toda la palabra. Esa es mi responsabilidad. No se debe suprimir nada del Nuevo Testamento. Nadie debe añadir o quitar nada, ni debilitar lo escrito en él, sino enseñarlo. Mi responsabilidad como pastor. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4, 11 y 12. Siempre tenemos la responsabilidad de conservar y consolidar los resultados del evangelismo. Esta labor está relacionada con el ministerio pastoral, con la tarea de edificar la iglesia del Señor. El que da la orden la acompaña con la promesa de estar permanente y presente. Cuando hacemos esto, Cristo nuestro Señor permanece con nosotros y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si predicamos, si evangelizamos, si discipulamos y consolidamos, ¿ok? Muy importante eso. La ascensión, ya ustedes recuerdan el relato de la ascensión. ¿Cuál es el significado de la ascensión? Y con eso terminamos. Página 282. Significa que Jesús está en el cielo, en la morada del Padre, de los ángeles y de los espíritus justos, ellos perfectos. Fue allí con el fin de preparar un lugar para nosotros. Él está allá y fue para preparar un lugar
para nosotros. Habla de su exaltación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por nosotros. Nos enseña que el Cristo glorificado ejerce su ministerio sacerdotal en el cielo como intercesor. La ascensión hizo posible la bendición del día de Pentecostés. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les podría enviar a otro como yo, al Consolador. Si no hubiera habido ascensión, no habría Espíritu Santo hoy. Por eso Jesús nuestro Señor enseñó, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no les podría enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos guía, nos corrige. Permitámosle que lo haga con libertad. Amén. Así es que muchísimas gracias a todos por estar reunidos. Gracias por compartir este video. Yo sé que ustedes lo van a compartir. Es otra manera más de predicar la palabra de Dios, de evangelizar. Lo único que tienen que hacer es tomarse 30 segunditos y darle share. De sus amigos, más de uno lo va a ver. Y se hace un efecto dominó. ¿Ok? Yo no tengo el alcance con todos los amigos de todos ustedes que me conocen y que conozco ya a ustedes. Y la página de nuestra iglesia no tiene todo el alcance de la gente que ustedes conocen. Si cada uno de nosotros como miembros de la iglesia comparten la palabra, la predicación de la palabra a todas sus amistades, gente que ni siquiera me imaginé yo que iba a escuchar, porque son amigos de todos y cada uno de ustedes en diferentes países, se va a desatar una reacción en cadena que nadie va a poder parar ni detener. Así es que por eso, si ustedes comparten comida, si ustedes comparten lugares, si ustedes comparten nuevas adquisiciones, si ustedes comparten tantas cosas que comparten, yo quiero pedirles hoy que cada que tengamos una enseñanza de matrimonios, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de seminario bíblico, predicación de domingo, un live de cualquier tema, todo lo que tenga que ver con enseñar la palabra de Dios, con predicar la palabra de Dios, la Escritura dice, vayan y prediquen a todo el mundo y que el alcance sea grande. Les quiero pedir, por favor, de una manera bien atenta, compártanlo, ¿ok? Que no les dé pena, es palabra de Dios, ¿ok? Ahora, no les debería de dar pena porque no predico mal, ni enseño mal. Al contrario, me considero que le echo ganas, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios como se debe. Y no va a ofender a nadie, se lo aseguro. Bueno, y si se ofenden, pues allá ellos. Con la predicación de nuestro Señor Jesucristo se ofendía mucha gente, pero a más de uno se le va a quedar algo en su mente, en su corazón, que el día de mañana lo va a necesitar. ¿Alguien puede decir amén o escribir amén? Entonces le animo a que compartan cada vez que estemos live, que evangelicemos la gran comisión, que la tengamos en mente, que evangelicemos, que hagamos discípulos, que nos preparemos, que enseñemos a otros de lo mucho que Dios nos ha dado, den por gracia lo que por gracia han recibido y que cada día querramos aprender más, que como niños recién nacidos anhelemos la leche espiritual que es la palabra de Dios. Prepárense para la próxima clase de seminario bíblico, vamos a seguir online hasta que yo les avise, hasta nuevo aviso. Historia de la iglesia, ¿okay? Historia del cristianismo, les vamos a poner el libro por ahí, váyanse preparando. Hoy terminamos Evangelios Sinópticos, alguien puede escribir ahí, gloria a Dios. Estoy contento, yo espero que ustedes de verdad hayan leído todo este libro, de verdad. Si ustedes, después de esto que hemos vivido, por gratitud al Señor, por amor al Señor, por agradecimiento de lo que Él ha hecho con nosotros, hemos tomado la decisión de llevar a cabo su última voluntad, que es Mateo 28, 19 en adelante, de predicar, hagámoslo, de obedecer, hagámoslo, de enseñar, hagámoslo, y de aprender, de discipularnos, de crecer en la palabra de Dios. Yo quiero pedirles que por favor lean. Ustedes se les quedó tareas, hagan las tareas. Ustedes tuvieron que haber leído este libro. Si no lo han leído, se los dejo a su conciencia, delante de Dios, como obreros de Dios. Ustedes deben de ser obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ustedes tienen que ser fieles obreros que usan la palabra de verdad de manera
como que son diestros en la palabra de Dios. Ustedes deben de ser como los de Berea, y para ser como los de Berea, que lo escudriñan todo, toman lo bueno y desechan lo malo, deben de ser estudiosos, y su responsabilidad es haber leído todo este libro. Si no lo leyeron, si pasaron este curso a ciegas con solamente las cosas en las que yo me enfoqué, eso no está bien. El Espíritu Santo les está viendo. Yo le ruego al Espíritu Santo que les redarguya en sus corazones y que no los deje en paz hasta que no terminen de leer este libro. ¿Ok? Y lógico que cada relato que lean el relato aquí en la palabra de Dios, y luego el escritor se los explica y les da las enseñanzas. Ya, mi secretaria se está burlando de mí porque se me cayó el libro. No se aguantó, mi secretaria, no se aguantó. Entonces, el Espíritu Santo los está viendo, está dentro de nosotros. Démosle lo mejor al Señor, que Él lo merece. Él nos ha cuidado, Él nos ha guardado. Nos vemos el domingo con la ayuda de Dios, con cubrebocas, poniéndose hand sanitizer a cada rato, guardando la distancia, sin saludarnos, y a disfrutar de un tiempo glorioso en la presencia de Dios. Amén. Con fe. De todas maneras, ustedes están arriesgando cuando van a Walmart, cuando van a Sam's, cuando van a Kroger, cuando van a Home Depot, cuando van a Lowe's, cuando van a Ross, cuando van a TJ Maxx. Hoy fui a comprar pilas para el domingo para la iglesia en Sam's, y por más que trataba de guardar mi distancia, es imposible. Yo tenía que pasar al ladito, 2 pies de distancia de las personas. No se hacen a un lado, no había espacio para hacerme a otro lado. Nada más me encomendaba al Señor, llevaba mi cubrebocas. Cuando veía a alguien sin cubrebocas, aguantaba mi respiración hasta que pasaba y me alejaba de esa persona. Eso no va a suceder en la iglesia porque todo el mundo va a llevar cubrebocas, ¿verdad? Yo espero que así sea. Así es que si usted va a Walmart y si usted no tiene problema, pues también puede ir a la iglesia. ¿Okay? En la iglesia vamos a estar más cuidados y más protegidos, porque ahí sí vamos a guardar la distancia, ahí sí nos vamos a poner todos cubrebocas, y ahí sí sabemos que nos estamos cuidando todos. ¿Okay? Los que están en riesgo, no vayan, por favor, cuídense, y los que todavía no se sienten preparados, quédense en casa, preparados, quédense en casa. Síganos desde a la página de la iglesia. Compartan el video. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Si ustedes escriben, amén. Que Dios me los bendiga. Me dio muchísimo gusto ver a un buen grupo de ustedes el domingo, volver a ver sus caras, volver a ver sus ojos, que yo sabía que estaban sonriendo. Verlos adorar, que pudiéramos adorar juntos este domingo va a ser algo extraordinario, se los aseguro, y simplemente démosle la honra y la gloria al Señor. Amén. Ánimo, que Dios me los bendiga.